Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del miércoles 17 de julio. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos nuestros amigos. Comenzamos nuestro programa naturalmente recibiendo al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que nos contestará a algunas preguntas de su especialidad, pero es una satisfacción particular irnos primero a Arequipa, donde se halla el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, y también Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel, escritor él mismo y analista político basado desde hace un tiempo ya en Washington. Patricia, tú tienes que ver con Mario Vargas Llosa porque vas a participar en la Feria del Libro en un diálogo en donde intentarás dar nuevas luces sobre su personalidad y su trayectoria. Exactamente, es una mesa que habla sobre los paraísos literarios de los escritores, los paraísos literarios de América Latina específicamente, así que habrá mucho pan por rebanar en esa conversación. Nos vamos entonces a hablar con Álvaro Vargas Llosa y la primera pregunta que tenemos que hacerles: ¿cómo se ha sentido usted y su padre al llegar a esta ciudad después de haber pasado unos días en Lima, donde los hemos visto participando en la filmación de una película que hace una televisión mexicana? Buenos días, Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Patricia. Encantado de estar con ustedes. Estás, Álvaro, Arequipa es una ciudad naturalmente sumamente importante para tu padre, porque nació ahí, si recuerdo bien, en la calle Parra, que ha dado lugar a un museo dedicado a él hoy, y tiene el dejo arequipeño, el hablado siempre... La Elle, sobre todo la Elle. Sobre todo la Elle. Sin embargo, él ha vivido apenas un mes ahí, porque a poco de nacer partió con su familia a Cochabamba, y dice que Arequipa más bien fue el tema de conversación principal durante los 10 años que pasó como niño en Bolivia. ¿Cómo no? En realidad vivió un año, pero es verdad que salió muy niño. Pero como dice siempre, Arequipa se fue con la familia a Cochabamba. Él creció sus primeros 10 años, los años en que vive en Cochabamba, oyendo hablar de Arequipa y solo de Arequipa. La presencia de Arequipa era en la conversación familiar aplastante. De manera que en su fantasía, en su imaginación, digamos, Arequipa tenía una relevancia mayor que cualquier otra ciudad del Perú, y que por supuesto la propia Bolivia, donde estaba pasando su infancia. De manera que cuando llegó ya con unos años más a Arequipa, era como si nunca se hubiera ido, y desde entonces el cariño que le tiene a Arequipa es muy especial, a tal punto que efectivamente hay una casa museo, que es la casa donde nació. Pero no solo eso, Fernando, también la biblioteca. Él donó, como tú seguramente recuerdas, toda su biblioteca, la biblioteca de Lima, que era la más grande, pero también la que tenía dos bibliotecas que tenía en Europa, en su totalidad a Arequipa, y gran parte de esos libros ya están aquí en la biblioteca regional. Todavía quedan algunos por enviar porque él quería hacerlo de esa manera, digamos, espaciada. Así que hay muchas razones para venir a Arequipa. En este caso, efectivamente, estamos filmando una serie, en realidad, porque van a ser varios capítulos, que es un proyecto que yo tenía en la cabeza hace mucho tiempo para contar todo: su obra, su vida, su trayectoria política. Yo prefiero hablar de trayectoria cívica, que queremos que quede como un legado, que quede para la posteridad como un testimonio. Y claro, cómo no íbamos a venir a Arequipa. Evidentemente era muy importante. Estamos recorriendo todos sus escenarios, los biográficos, los literarios, los políticos, en fin, todos los escenarios que tienen que ver con su vida, su obra y su trayectoria cívica. Y estamos muy felices de hacerlo en Arequipa, en un momento que evidentemente no es el más sosegado para Arequipa, como saben ustedes perfectamente bien. Álvaro, muy buenos días. Una constante en la obra de tu padre ha sido, por supuesto, el tema del poder, pero en conversación en la catedral hay un rasgo de la dictadura uribista que es muy, muy fuerte. No fue una dictadura, como lo señala en algunas entrevistas, en donde hubo una cantidad numerosa de muertos, como las hubo en otras dictaduras latinoamericanas, pero hubo una putrefacción a través de la corrupción. Y uno mira en la historia y llega Mario Vargas Llosa en ese momento al Perú en una coyuntura en la que pareciera que
los temas no cambian y se repiten y se repiten y se repiten. Uno diría, los personajes de la conversación de la catedral podrían seguir conversando en el bar de la catedral y probablemente los temas seguirían siendo los mismos. ¿Qué impresión les da regresar al Perú en un momento tan complejo como este, en el que básicamente ningún expresidente que vivo en el Perú está libre de alguna acusación o algún cargo de corrupción? Así es, Patricia, de eso hemos estado hablando, ¿no? Porque en este recorrido, digamos, estamos cambiando de tiempo y espacio, pero hay hilos conductores, hay denominadores comunes, evidentemente, y ese es uno de ellos, ¿no? La forma en que a lo largo del tiempo, desde luego sin obviar que ha habido progresos notables en el Perú, sería absolutamente injusto negarlo, y qué bueno que así sea, hay sin embargo una tendencia a perpetuar ciertos males, ¿no? Ciertos males sobre todo que tienen que ver con la enorme debilidad de la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho y de la República, las instituciones republicanas, ¿no? Y Arequipa es un buen lugar para hablar de eso, porque aquí justamente ha habido siempre una tradición antiautoritaria, muy libertaria. Ayer hicimos un gran recorrido por todos los escenarios de los grandes levantamientos antiautoritarios de Arequipa. Dicho sea de paso, en algunos de ellos mi padre también participó. Aquí efectivamente contra Odría se levantaron los arequipeños, de manera que es un buen escenario para hablar de eso. Ahora es verdad, lamentablemente, fíjate, Patricia, han pasado ya que 2 décadas desde la caída de la dictadura. Todos recordamos en ese momento la enorme ilusión que había en reconstruir la democracia sobre bases muy distintas de las del pasado, y sin embargo aquí estamos con presidentes que están o presos o prófugos, en un caso incluso suicidado por razones que tienen que ver con una investigación. Qué tragedia para el Perú, ¿no? Aún así, Patricia, aún así, hay cosas positivas que rescatar de todo eso. La democracia está funcionando, las instituciones están haciendo su chamba. Estamos por primera vez en la historia republicana del país viendo que esas instituciones pueden ser más poderosas que las personas con poder o político o económico que en otros tiempos las hubieran doblegado. ¿Cómo no va a ser eso un progreso, independientemente de la enorme desmoralización que nos produce a todos, incluyendo a mi padre, por supuesto, ver que en el país presidentes democráticos elegidos limpiamente, que prometían limpiar al país de corrupción, pues cayeron exactamente en las mismas prácticas del pasado, ¿no? Curioso porque, y con justicia, yo creo que ahí no hay absolutamente nada que reclamar, y además cuando hay gente que reclama eso, me parece un sinsentido. Varias veces ustedes, tú y tu padre, apostaron por decir mejor votemos por este candidato que no tiene en su historial político una larga trayectoria o una corta trayectoria de corrupción, principalmente para distanciarse de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, que como sabemos fue un gobierno donde la corrupción fue institucionalizada desde el Estado además. Sin embargo, todo recomendado, no importa cuál han apuntado, a cuál hubieran apuntado, terminó cayendo en las mismas garras de la corrupción. ¿Les dan ganas de volver a recomendar a alguien más, de volver a apoyar a alguien más? No mucho, Patricia, no mucho. A ver, sí, es verdad lo que dices, no es imposible negarlo, pero yo pongo en la balanza, digamos, cosas distintas. Por un lado, efectivamente, los candidatos entonces, luego presidentes, por los que nosotros y millones de peruanos, no solo nosotros, como quisieran algunos críticos nuestros, millones de peruanos votamos en su momento por razones que eran muy explícitas. Eso es, digamos, lo que está en un lado de la balanza. Efectivamente, el hecho de que esos presidentes se hayan corrompido, o en algunos casos hayan hecho gobiernos muy mediocres, que no estuvieron ni remotamente a la altura de lo que se esperaba de ellos, es una cosa. En el otro lado de la balanza estaba el regreso al pasado. ¿Y qué razón tenían todos esos peruanos en sospechar la posibilidad de que si votaban por ciertas candidaturas regresaríamos al pasado, en la medida en que desde la oposición esas fuerzas se han comportado de un modo muy poco leal con la democracia? El comportamiento del Congreso peruano y de la mayoría del Congreso peruano, Patricia, como tú sabes perfectamente bien, ha sido muy poco leal a la democracia, y además ha sido, desde mi punto de vista, muy grave en términos éticos, porque se ha dedicado sistemáticamente a tratar de destruir a la gente honrada y tratar de proteger, ¿no es cierto?, a la gente que tendría que estar o presa o por lo menos investigada para ver si merece ir presa. De manera que, en última instancia, es verdad, esos presidentes que ganaron o esos candidatos que ganaron las elecciones y en muchos casos apoyamos, terminaron corrompiéndose y mediocrizándose, pero también preservaron la democracia, y esa era la razón fundamental para votar por ellos. Y gracias a que preservaron la democracia, las instituciones sobrevivieron, y hoy esas mismas instituciones se vuelven contra
contra ellos. Qué enorme superioridad, ¿no es cierto, Patricia?, frente a lo que ocurría en los años 90. Si se hubieran impuesto las candidaturas rivales en esas segundas vueltas dramáticas en las que había que escoger el mal menor, probablemente ese no habría sido el caso, y esas instituciones hoy día no estarían acometiendo la tarea admirable que están acometiendo y enfrentando una terrible adversidad, como todos sabemos, porque esa chamba no está terminada. Hay un forcejeo al interior de cada institución entre quienes quieren limpiarlas y quienes quieren mantenerlas en la inmundicia en la que han estado, pero hay esperanzas, y esas esperanzas nacen ¿de qué? Del hecho de que durante 20 años, a pesar de todo, se preservó la democracia gracias a que ciertas candidaturas se impusieron sobre otras, independientemente de que esos presidentes traicionaran el voto de todos nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además, a pesar de que la corrupción en el gobierno Fujimori es lo que más se publicitó, lo que más sonó, tal vez el mayor daño que se le hizo al país fue la desinstitucionalización a todos los niveles. Básicamente ninguna institución quedó en pie luego de esos años del fujimorismo. Sin embargo, digamos que lo que ocurrió en el Congreso podríamos decir que fue una corroboración de lo que conocíamos. Lo otro ha sido en algunos casos una sorpresa. Última pregunta con el tema, porque me genera curiosidad simplemente. ¿Cuál decepcionó más, Álvaro? ¿Cuál de todos los candidatos que en algún momento significaron una esperanza los ha decepcionado más? Qué buena pregunta, Patricia. A ver, un poco todos, pero yo creo que Alejandro Toledo por encima de todos, ¿no es cierto? Lo de Alejandro Toledo no tiene nombre, Patricia. Es la persona que se agiganta ante la historia en un momento en que parecía eterna esa dictadura, levanta unas esperanzas multitudinarias a todo nivel en el país, en todos los niveles sociales, de un modo que realmente parecía inconcebible en ese momento. Recuerda la enorme apatía y desmoralización que se vivía, y no solamente eso, lo hace en nombre de la lucha por la libertad, pero también en nombre de la lucha contra la corrupción y por la regeneración de las instituciones democráticas. Muchos estuvimos cerca de él, luego pues, en un asunto que fue muy público, yo me aparté de él y promoví un voto en blanco viciado en la segunda vuelta, no porque creyera que podía ganar el voto blanco o viciado, no era tan ingenuo, sino para tratar de enviar un mensaje, digamos, a los dos candidatos finalistas de que la ciudadanía estaría muy vigilante, ¿no? Uh-huh. Creo que lo de Toledo, independientemente de que los otros presidentes también nos han decepcionado muchísimo, verdaderamente no tiene nombre, ¿no? Alejandro era una persona que estaba llamada a jugar un rol verdaderamente formidable en la historia del Perú, hubiera podido incrustar para siempre su nombre entre los grandes presidentes de la América Latina, tenía todo para ello, y sin embargo, mira cómo ha terminado preso hoy en California a la espera de ser extraditado. Álvaro Vargas Llosa, nos has dicho que han venido por razones literarias al Perú, básicamente por la Feria del Libro, que le rinde homenaje a tu padre, y sin embargo han encontrado un ambiente que no está sosegado, sin duda por el tema Toledo, también por los problemas para la inversión minera en Tía María, y hemos visto en la Plaza de Armas de Arequipa ayer a tu padre siendo detenido por algunos venezolanos que le han pedido que dedique a algunos de sus libros, creo que particularmente el libro sobre Víctor Hugo. Tú mismo has escrito sobre migraciones en América Latina y tu padre se ha comprometido mucho contra la xenofobia y las medidas controlistas contra la migración en Europa. ¿Qué primera reacción tienen frente a la realidad de una comunidad venezolana en nuestro país? Mira, todos esos venezolanos huyen del infierno, del horror, es decir, no hay palabras en el diccionario, Fernando, para describir lo que vive Venezuela. Nosotros conocemos muy bien Venezuela, yo he estado en Venezuela, y no en la Venezuela democrática, en la Venezuela de la dictadura, y en distintos periodos. Conozco a muchísimos venezolanos de dentro y de fuera, he recorrido algunas comunidades venezolanas de exilados y de gentes que están desesperadas buscando simplemente sobrevivir, algo que haríamos los peruanos exactamente igual que ellos si nuestra situación fuera semejante, de manera que frente a esos venezolanos no cabe otra cosa que la generosidad, que los brazos abiertos, que la solidaridad y además la reciprocidad. Hay que recordarle no solo al Perú, a toda América Latina, que en otra Venezuela, en la Venezuela de la prosperidad, había una migración permanente de muchos países latinoamericanos hacia ese país y eran recibidos con los brazos abiertos. Yo recuerdo, yo siempre menciono de chico, mi familia,
haber recibido a muchos peruanos, familiares nuestros que habían emigrado a Venezuela en busca de tiempos mejores, que regresaban de tanto en tanto a Lima y nos contaban lo que pasaba en Venezuela y la forma como eran acogidos. Yo sé muy bien que cualquier comunidad que de pronto se ve enfrentada a un flujo muy masivo de forasteros se siente en un primer momento algo desconcertada, exigida, pero hay que recordar varias cosas. La primera es que ellos no vienen a quitarle nada a nadie, que vienen a sumar al país. Desde el punto de vista económico esto está probado hasta la saciedad. Fernando, los inmigrantes no quitan trabajo, ayudan a ampliarlo, generar trabajo, y además es absolutamente injusto, como dicen algunos, sé que son sectores muy minoritarios, pero de todas maneras tienen voz, es muy injusto decir que hay grupos enormes de venezolanos que están cometiendo actos delictivos. Esas son muy, muy ínfimas minorías, como ocurre en cualquier tipo de sociedad, y la inmensa mayoría de inmigrantes venezolanos no vienen a hacer otra cosa que a contribuir al país. A mí me gustaría mucho saber que mi país es tan acogedor con ellos como fueron los venezolanos con nosotros y con muchos otros latinoamericanos. Muchas gracias, Álvaro Vargas Llosa, por comenzar esta jornada conversando con los oyentes y televidentes de RPP, y ya tendremos contacto contigo, sobre todo Patricia, que modera una mesa redonda sobre paraísos literarios con Vargas Llosa y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Como dice... Claro, ahí vamos a estar, Álvaro, muchas gracias por... Cómo no, muchas gracias, encantado. Y hasta Álvaro, saludos a tu padre y dile por favor que si tiene un tiempo en Lima, que dudamos, pase a visitarnos aquí en RPP, donde lo recibiremos con la misma apertura que siempre. Muchas gracias. RPP, además, con la que ha colaborado en el pasado. Absolutamente. Muchas gracias, Álvaro, y una feliz estadía en Arequipa. Son las 8:22, vamos a hacer una pausa y al regresar entrevistaremos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, con el que tenemos una vasta lista de temas que abordar. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. ¡Vamos! 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 Para ti, para todos. Uber. Jesse y Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 25% de descuento con tarjetas en COSUD. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse y Joy junto a Noel Chagris. Radio oficial Corazón, única como tú. Conectarte con el mundo es una oportunidad para desconectarte de las complicaciones. Prende y apaga tus tarjetas desde tu app Banca Móvil y activa o bloquea las compras en el extranjero y retiros de efectivo cada vez que lo necesites. Avanzamos para que todas las oportunidades estén en tus manos. BBVA, creando oportunidades. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brindan nos es más fácil porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. El Rugby 7, uno de los deportes de contacto, tuvo origen en Escocia 1883 y forma parte de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara 2011. La selección masculina de Canadá es la única que ha ocupado el primer lugar en el podio en las 2 ediciones anteriores, al igual que Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con la presea de bronce. En el torneo femenino, las mujeres hicieron su debut en los Panamericanos Toronto 2015,
donde las canadienses consiguieron la medalla de oro, Estados Unidos la de plata y Brasil la de bronce. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 8:26 de la mañana y como habíamos anunciado recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, con el cual teníamos previstos algunos temas que viene él asumiendo como responsabilidad institucional, sobre todo la creación de la nueva Junta Nacional de Justicia y naturalmente su pertenencia al Consejo Nacional para la Reforma de la Justicia, que está pasando algunas traspiés por el abandono que ha decidido hacer de él Tribunal Constitucional. Pero antes de hablar de ese tema y de otros temas comprometidos en los que está comprometida la Defensoría, como el tema de la violencia contra la mujer en nuestro país, naturalmente queremos conocer su opinión sobre la noticia que nos llegó ayer desde Estados Unidos a propósito de la detención del expresidente Alejandro Toledo. Buenos días, señor Walter Gutiérrez. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Esto es la antesala probablemente de la efectiva extradición del expresidente Alejandro Toledo. Creo que si hay un caso que está, el que mejor estructurado está, el que tiene más pruebas, el que tiene todos los indicios para poder ser culminado con éxito, es justamente el caso del expresidente Toledo. El día viernes que se va a definir si él sigue el proceso de extradición, detenido o en libertad, yo creo que va a ser una primera señal, o una segunda en realidad señal, de lo que en los próximos meses vamos a ver. Difícilmente saber si va a ser esto en medio año o en un año, pero yo estoy convencido que al final el expresidente Toledo va a tener que enfrentar a la justicia peruana. Y no hay que tener temor de que venga esta extradición acotada a un determinado delito, porque esto luego se puede ampliar, de manera que no debería ser, para quienes están opinando de que va a ser solamente imputado por un delito, esto no debería ser visto como una limitación y mucho menos como una debilidad en la persecución de los crímenes que puede haber cometido o que ha cometido el señor Toledo. Se está, adelantando la extradición sobre los casos en los que hay más pruebas y están más estructurados, pero eso no exime el hecho de que al ser extraditado por ese caso o que se puede ir ampliando el cuadernillo de extradición en este tiempo, eso es lo que no hemos entendido, ¿no es cierto? Sí, de hecho eso ha sucedido con no una sino con diversas extradiciones. Aquí en el caso peruano también, el caso del expresidente Fujimori, y en otros países también. O sea que es absolutamente posible. La cosa es traerlo. Desde luego, el primer paso es traerlo. Y es una señal, yo creo que sería una señal muy robusta que se dé la extradición, sería un paso importante en la lucha contra la corrupción, un nuevo impulso que desde luego necesita también darle continuidad a esta tarea, ¿no? Ahora bien, sabemos que la defensa del señor Toledo pasa por denigrar a la justicia peruana, sosteniendo que no es autónoma de influencias políticas, un poco lo mismo que se ha hecho en otros casos, Inostroza, Alan García, Keiko Fujimori. ¿Qué debemos velar que se haga en nuestro país para que ese argumento no pueda aparecer convincente a los jueces que tienen que decidir la extradición en Estados Unidos? En los países anglosajones el sistema de justicia son sistemas muy robustos y claramente independientes. Y creo que las señales que debemos dar en primer lugar es eso, independencia, separación de poderes, evitar que los poderes distintos al sistema de justicia opinen o que tengan un cierto activismo, tentación de protagonismo. En este contexto sería una mala
primera señal. Luego, seguir, garantizar el debido proceso y seguir con lo que nosotros hemos denominado la reforma de la justicia, pero la reforma a partir de las propias instituciones. Y respetar también, y esto me parece fundamental, respetar también las competencias, independientemente del caso Toledo, respetar las competencias, la competencia del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Parlamento y del propio Ejecutivo. Esas son señales importantes, porque desde luego van a apelar a que estamos en un país donde hay debilidad institucional y donde es fácil influir sobre la justicia, o es fácil hacer, comillas, persecución política. Si hay alguien que no es un perseguido político, claramente es el señor Toledo. Y además hay que reconocer que hay varios antecedentes de otros países que han negado toda posibilidad de considerar que la justicia está actuando de esa manera. Por ejemplo, cuando se le negó el asilo al presidente García. También el hecho de que el juez Inostroza sea considerado extraditable por la justicia española vuelve, o sea, desbarata cualquier argumento de que en el Perú la justicia se está manejando bajo esos criterios. Eso suponemos debe poder servir para argumentar en Estados Unidos, ¿no? Todas esas son señales sumamente positivas, pero no debemos, como se dice popularmente, bajar la guardia. Debemos hacer nuestro papel, cada uno en su predio de competencias. No deberíamos nosotros animarnos a dar pasos, por ejemplo, desde el Parlamento, precipitarnos y dar determinadas indicaciones, instrucciones que van más allá, son leídas afuera de otra manera. Claro. Hay que tener mucho cuidado esta vez con lo que se dice, quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Sí, eso de competencias es muy importante, porque si me permiten, he escuchado también, aunque no está directamente ligado, tiene que ver con la institucionalidad, he escuchado que se ha presentado la posibilidad, hay quienes han planteado la posibilidad de un referéndum minero, y esto desde luego está más allá de las competencias de un gobernador regional, de un alcalde. La ley de participación ciudadana no contempla la posibilidad de que se hagan referéndums sobre políticas públicas. Los referéndums, la participación ciudadana tiene que ver con modificación de leyes, iniciativa legislativa, reforma constitucional, pero lo que tiene que ver con los proyectos mineros son competencias del gobierno central. De hecho, si lo promovieran y lo materializaran, incluso estaría infringiendo la ley. Uh-huh. O sea, no hay ninguna posibilidad de plantear un referéndum para Tía María. Aunque parezca paradójico, eso empobrecería el debate. ¿Por qué empobrecería el debate? Porque un referéndum es o blanco o negro. Y la participación, de lo que se trata es justamente de mejorar los proyectos, de informar a las comunidades, de hacerlas partícipes y mejorar a través del diálogo. Un funcionario público, gobernador, alcalde, presidente, ministro, todos tenemos el mandato de promover el diálogo para buscar el encuentro. Sin embargo, una de las características que se le achacan al presidente Vizcarra es que muy dialogante no ha sido cuando él ha pedido que se aprueben propuestas en el Parlamento. Ha habido incluso cuestiones de confianza de por medio y presiones duras al Congreso. Ayer el congresista Velázquez Quején dijo una frase que me pareció interesante. Dijo, a ver, pues ahora qué se siente que lo hagan negociar con una pistola sobre la mesa, porque el gobernador arequipeño, y su frase es absolutamente inaceptable, ha dicho, en 72 horas me levantan esto o nosotros no dialogamos. Bueno, se parece un poco a lo que más de una vez ha pedido el presidente Vizcarra con respecto a cómo debe actuar el Congreso, ¿no? Desde luego se pueden extrapolar las situaciones y decir, bueno, vamos a traer esta situación de conflicto, de, digamos, tensión, vamos a traerla a lo que sucedió en el Congreso. Nosotros en su oportunidad hemos señalado que desde luego el presidente tiene la posibilidad de pedir un voto de confianza, lo que no puede, porque eso desde nuestro punto de vista está fuera
de los alcances de la Constitución y sus propias competencias es él interpretar si es que le han dado la confianza o no. La confianza es un acto, ese acto ya se materializó y no se le puede acotar las competencias de otro poder del Estado bajo mi interpretación. Y tampoco imponer estilos que se van a ir copiando. O sea, lo que le funciona a Vizcarra le va a funcionar a un gobernador regional y le va a funcionar a un alcalde, y puede generarse una línea de acción que no necesariamente es la más apropiada, ¿no? Sin duda, y por eso nosotros como Defensoría siempre hemos hablado del valor del diálogo, la importancia del diálogo, buscar espacios de encuentro que nos permitan avanzar, pero conjuntamente, no confrontados. Por supuesto. Ahora, antes de que nos vence el tiempo, estamos en proceso todavía de creación de la Junta Nacional de Justicia, y eso da una mala imagen de nuestro sistema judicial en general. Necesitamos completar eso. ¿Cómo piensa usted sacar del empantanamiento este proceso? Uno, y qué responder al candidato Víctor Cubas, que ha presentado observaciones por la manera como ha sido descalificado. Bueno, yo creo que reformar lo que antes era el Consejo Nacional, de la Magistratura. La Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, no necesariamente es una mala señal, porque la idea era pues mejorar aquello que estaba claramente mal. Este es un proceso que desafortunadamente no es fácil, no va a ser fácil, porque además venimos con una norma que ya desde de entrada le pone pies forzados a la Comisión Especial. Los pasos, los tiempos, la forma como tiene, por lo menos en gran parte, la forma como tiene que llevarse a cabo este proceso limita un poco. A nosotros nos hubiera gustado que sea de otro modo, pero con lo que tenemos vamos a sacar adelante este proceso, vamos a hacer algunos cambios, entendemos que no contamos con un Estado que genere información con base de datos que interactúen entre sí, y eso no permite contar con información a tiempo respecto de un candidato, que es lo que sucedió justamente en el proceso pasado. Hoy vamos a tener tiempos más amplios para las tachas, para los cuestionamientos que puedan hacerse a los candidatos, de modo que la sociedad civil pueda participar, nos pueda alcanzar información. Hoy vamos a tratar de tener acceso directo a todos los sistemas, de modo que no pidamos información, sino podamos ingresar directamente a la información. Se van a hacer varios cambios. De hecho, uno de los cuestionamientos más grandes ha sido el examen. Sobre el examen también se van a hacer modificaciones. Esto no es definitivo, pero creo que puedo adelantar que hay la intención, por lo menos mayoritaria, de introducir problemas o casos, de modo que podamos hurgar sobre la lógica, la capacidad. Modificación de la naturaleza van a ver. ¿El calendario cuándo lo tendremos? Yo diría que hacia la última semana de julio, primera semana de agosto, vamos a tener el calendario. Y un detalle más en relación a este punto: nosotros vamos también a hacer un esfuerzo por reunirnos con todos los actores que puedan contribuir, de modo que nos puedan alcanzar sus propuestas para mejorar todo este proceso, que desde luego es sumamente importante, porque no podemos tener un sistema de justicia carente de la Junta Nacional de Justicia. Da una mala impresión en un momento en que Perú necesita dar a mejor impresión de su sistema judicial. Sí. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Que tenga usted buenos días. Hacemos una pausa, habiéndonos desbordado un poco de tiempo, y recibimos a la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú. En Arequipa, hoy se cumple el tercer día de la huelga indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María. El 24 de julio se realizará la audiencia en la que se evaluará la casación para la libertad de Keiko Fujimori. El Poder Judicial rechazó el pedido de inhibición presentado por el juez supremo Jorge Castañeda. El acuerdo de colaboración con Odebrecht ha permitido obtener más información de la que proporcionaron los representantes de la constructora, sostuvo el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial para el caso Lavallato del Ministerio Público. En Estados Unidos, hoy se conocerá la sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán por tráfico de drogas. El gobierno estadounidense pidió cadena perpetua para el narcotraficante.
La selección peruana de fútbol sub-23 se prepara para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El equipo dirigido por Norberto Solano buscará lograr la medalla de oro. Más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. Muse, un concierto de Immortal Producciones. La 24ª Feria Internacional del Libro de Lima te invita a vivir 17 días de libros, autores y más de 800 actividades culturales. La FIL Lima rinde homenaje a nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con un gran programa especialmente dedicado a su obra. Vive la experiencia FIL. Condominio Zorritos. Vive bien, mirando el mar. Asegura a tu familia, comprando tu lote desde 170 metros cuadrados, con vista al mar, a solo $20,000. ¡Vamos! Para ti, para todos. Uber. Que la señora Keiko Fujimori está siendo impedida de defenderse. ¿Se están democratizando de alguna manera los de Fuerza Popular? Que actúe con objetividad, ¿no es cierto? Pero, claro, en todo caso, esperar el próximo Congreso. Porque este va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, gracias a Dios para 2021 falta poco. ¿Pedro Chávarri integra la organización Cuellos Blancos? Debemos entender que está vinculado y que tiene que ser investigado. Está vinculado. Vinculado y tiene que ser investigado. No la integra, sino está vinculado. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola amigos, les saluda Eva y John y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. RPP. Confianza por todos los medios. Congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave Remy, miembro de la Comisión de Constitución. Vamos a hablar sobre esa comisión, pero antes queríamos preguntarle algo en su calidad de dirigente político que intenta dar una imagen de la izquierda moderna, que no sea necesariamente defensora del régimen venezolano de Chávez y opuesta a un desarrollo económico viable en nuestro Perú. Y estamos pensando naturalmente en el caso de Tía María. ¿Cómo ve usted el comportamiento político del gobernador regional de Arequipa y qué se puede hacer para que las fuerzas que quieren inversión privada en el Perú, en un marco que favorezcan a las comunidades concernidas, puedan imponerse sobre posturas intransigentes y demagógicas? El problema es que hoy día en el Perú quienes están con el discurso de que quieren inversiones responsables, están saltándose los procedimientos necesarios para que tengamos inversiones responsables. Para mí, el problema de fondo de Tía María fue el momento en el gobierno del señor Humala en el que decidieron tener esta especie de transición larga, extraña, entre crear una nueva institucionalidad, que era el SENACE, que todos ustedes saludaron, nosotros saludamos, porque después de Conga, recordarán la gente que nos escucha, Conga fue un conflicto muy duro y tenía como eje la desconfianza de la ciudadanía, a la que yo me sumo, contra la posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas sea juez y parte, ¿no es cierto? Entonces es un poco como cómo van a evaluar los que se supone que promueven la inversión minera. Y en ese momento se dijo, como parteaguas, creamos una institucionalidad que es el SENACE, que es la encargada de sacar esto adelante para que no sea que el Ministerio de Energía y Minas, que promueve los proyectos mineros, evalúe si el proyecto minero tiene impacto o no. Aprobado esto, de pronto hubo un momento extraño en el que decidieron que tenía que terminar de implementarse los instrumentos, bla, 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 y lo cierto es que a partir del 2015 y 2016 recién SENACE empieza a funcionar realmente. Tía María, este segundo estudio de impacto ambiental, es también evaluado por el Ministerio de Energía y Minas, por la Dirección General de Ambiente, y ha tenido los procedimientos que muchísimas personas seguimos creyendo no son suficientes para tener la certeza y la tranquilidad de que se han resuelto todos los problemas. Entonces yo creo que ahí está el problema para el lado de la gente que tiene una preocupación ambiental sobre este proyecto. Y un segundo punto, y eso sí creo que es una lección aprendida que deberíamos tener todos, que es que cuando una empresa empieza con mal pie, es muy difícil que retome al pie de manera diferente. En Cajamarca decían el otro día, ¿acaso no hay minería? Hay minería, pero hay una oposición a Conga y hay una oposición a Yanacocha. En el caso de Arequipa y en el caso del país en general, hay una sensación frente a empresas como Sauder que da la sensación de que es una empresa que se ha ganado a pulso la enemistad de la población. Y su primer momento y la manera en la que Sauder entró originalmente generó un rechazo total. Se quiso imponer un estudio, recuerden, que UNOPS observó con más de 138 observaciones. Entonces, que se levantaron. ¿No? Sí, pero para el imaginario, y eso sí creo que es importante entenderlo, es la misma empresa, es el mismo proyecto. Entonces, sí creo que si empezaste mal, empezaste con un conflicto donde trataste a la gente fatal, hubo muertos en ese proceso, luego de eso terminaron dándole la razón a la gente porque ese proyecto estaba mal fundamentado. Y hoy tienes un nuevo estudio de impacto ambiental que tampoco ha pasado por SENACE y que tiene preocupaciones no por el Tajo de Tía María precisamente, sino por el Tajo de la Tapada. Son dos, ¿no es cierto? Son dos tajos. El segundo tajo, el Tajo de la Tapada, es mucho más profundo y toca la parte de los canales subterráneos, que para mucha gente es la fuente principal de agua para el río Tambo. Entonces, yo creo que este es un proyecto que ha empezado con muy mal pie, que tiene enfrentado además a un valle que sí les pediría a ambos una reflexión. ¿La minería y la agricultura pueden convivir
En algunos lugares sí. En otros lugares, cuando tú tienes, por ejemplo, un valle como el Valle del Tambo y la provincia de Islay, es una de las provincias que está por encima en niveles de bienestar que el resto de la población a nivel nacional. La provincia de Islay tiene menos pobreza que a nivel nacional, tiene menos pobreza extrema que a nivel nacional. En general, toda Arequipa. Ya, pero la provincia de Islay en particular tiene un estándar muy bueno. ¿Y por qué? Porque estás hablando de un valle moderno, estás hablando de un valle conectado a la economía. Este es un sector, por eso es que, por ejemplo, Conviagro está totalmente involucrado, es decir, cuando nosotros hemos visto otros proyectos y otros conflictos, tú no ves al gremio agropecuario tan decididamente opuesto, digamos, a un proyecto. En este caso están opuestos. ¿Por qué? Porque sí es un valle importante para una dinámica de economía y de desarrollo. Y en paralelo tenemos una cosa que es una pésima mala práctica. Miren el mapa de concesión. Hoy día te dicen, sí, es Sauder y es un proyecto, pero hay 10 empresas con concesiones en la zona y más del 50% del suelo de Islay está concesionado. Si todo sigue el mismo camino, es inviable tener el 50% del suelo concesionado y en explotación y al mismo tiempo tener agricultura. Entonces, teniendo todo ese contexto, a mí me parece absolutamente entendible la oposición en este momento, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque como Estado también es verdad que uno puede decidir en determinados lugares, no digo que esté bien o mal, pero que tiene la capacidad de decidir en determinado lugar desarrollar determinada actividad extractiva o determinada actividad económica en función de un beneficio más amplio que no sea solo el de una comunidad. Entiendo perfectamente que ahí hay un problema. ¿Hay capacidad para resolverlo? ¿Se puede escoger? ¿Se puede llegar a algún entendimiento con la población como se ha hecho en otros países del mundo? O sea, mira, hay varios proyectos. Yo te doy esto otro. Claro, ¿no? Lo que pasa es que, Patricia, creo que es importante mirarlo no localidad por localidad, sino mirar el paquete entero. Y en el último año y medio o 2 años se han iniciado otros proyectos en paralelo, que pesan incluso más que Tía María, económicamente hablando, en el Perú. Es decir, no es cierto que Tía María sea el proyecto más grande pendiente que tengamos en este momento. Hay por lo menos 2 que han salido ya en paralelo en la misma zona, digamos. Y en cambio el Valle del Tambo sí es uno de los pocos valles conectados económicamente a una agricultura moderna. Entonces es entendible quienes están planteando en una mirada integral que digan, en esa zona sí tenemos que privilegiar la agricultura. Entonces creo que hay que mirar el paquete, insisto. Y una de las principales herramientas que están pendientes de aprobar en nuestro país es el ordenamiento territorial. Y lo han dicho ustedes también. De hecho, uno de los países que más nos gana es Colombia. Colombia tiene una de las mejores leyes de ordenamiento territorial, una política seria de ordenamiento territorial que ordena la economía para que yo pueda agarrar y decir dónde tengo mis principales bolsones de agricultura moderna, conectada al mercado, que supone también una conexión para nuestro propio país y su alimentación, dónde no, dónde tengo que colocar yo, por ejemplo, minería, y eso, mientras no tengamos eso, vamos a seguir viendo puntito por puntito y no se va a resolver. Ese ha sido además el reclamo que han tenido ustedes desde campaña. O sea, este no es un tema nuevo y lo más triste es que ni siquiera tenemos límites de distritos. Yo digo, pero si no podemos determinar dónde empieza San Isidro, dónde comienza Magdalena. Nacional, ¿no? El Acuerdo Nacional tiene dentro de las políticas aprobadas por el Acuerdo Nacional, que en teoría es consenso, tener una ley de ordenamiento territorial. Pero no se tiene, Marisa, porque no hay capacidad para hacerla o porque conviene este caos en el que yo te doy Patricia, y sí creo dentro del mundo minero hay distintos tipos de empresas, ¿ya? Yo soy consciente de eso y lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, y no puedes simplemente decir que porque tuvimos un conflicto durísimo con Yanacocha, cualquier empresa es igual a Yanacocha o cualquier empresa es igual a Sauder. No es real. Hay distintos tipos de empresas y hay distintas maneras de enfrentar el proceso minero. Sin embargo, las empresas que tienen una tradición muy dura de conflicto, como Yanacocha y Sauder, tienen un peso muy grande, que tienen un pasado, y que terminan teniendo un pasado y además bloqueando un futuro. Yo recuerdo a personas vinculadas, por ejemplo, a la empresa Antamina, peleando en un foro con la gente de la Sociedad Nacional de Minería diciendo, señores, sin ordenamiento territorial nos joden a nosotros. Es decir, a quienes están bloqueando es a quienes quieren hacer un proceso mucho más ordenado, ¿no? Y al no haber una mirada integral en ordenamiento territorial, tampoco hay una mirada integral a nivel inversión, porque también hemos parcelado el hecho de que le hemos dado recursos a esta zona y este distrito tiene un montón
montón de plata. Ya, pero las zonas de influencia de las minas son mucho más amplias que el espacio donde la mina se coloca, y no es la minera la que tiene que resolver el tema de toda la región, ¿no? Y hay un reto que es cómo avanzamos a una diversificación productiva también. Esa es una agenda pendientísima. No podemos seguir pensando que dependemos únicamente de un tipo de actividad. Hemos comprendido su punto de vista sobre eso. Yo, por mi parte, quisiera que no tenga razón usted respecto de que lo comienza mal, termina mal, porque nuestra república comenzó muy mal, conflicto entre Bolívar y San Martín, como usted sabe, y 50 años seguidos con dictadores militares, de manera que si fuera cierta su tesis como socióloga, estaríamos mal como república. Pero como Vayamos conflicto a los temas de es especialización reciente, que son los temas constitucionales vinculados a la reforma política. Tiene 2 sesiones hoy, por la mañana sobre inmunidad de los parlamentarios y por la tarde otra vez paridad y alternancia. Al revés, arrancamos con paridad. Por la mañana paridad, alternancia, y por la tarde inmunidad. Sí, cuéntenos qué es lo que quieren proponer ustedes y cuánta posibilidad de consenso cree usted que tiene la fuerza política que usted representa con la señora Rosa Bartra y sus compañeros. No estoy muy segura si hemos logrado un consenso en general, pero sí siento que hay por lo menos voluntad de sacar adelante por lo menos los 6 elementos esenciales planteados en la cuestión de confianza. Y nos hemos puesto en la Comisión de Constitución un cronograma, no sé muy bien cómo, pero para llegar al 25 de julio. En teoría, hoy tenemos esta discusión, el jueves los equipos técnicos van a intentar consensuar los textos de dictamen y el viernes realmente veremos qué cosa es lo que entra a votación. El viernes votamos 3 proyectos. En el caso de paridad y alternancia, yo formo parte de una campaña que articula la plataforma Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso, que es una campaña que ha promovido no solamente un trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, que es la otra entidad que ha propuesto el proyecto de paridad y alternancia, sino que han trabajado un proyecto de ley con mi despacho para avanzar en este camino. Hemos logrado cosas sorprendentes. Hemos tenido, por ejemplo, reunión con exministras de la mujer para tener una discusión. Estuvo la primera ministra de la mujer de la época del gobierno del señor Fujimori, la señora Scanone, estuvo la ministra Nidia Vilches, por ejemplo, del Partido Aprista. Hemos tenido un evento con hombres a favor de la paridad, donde hemos tenido a Alianza para el Progreso, ha estado el congresista Richard Acuña, además de, por supuesto, el congresista Quintanilla del Nuevo Perú, el congresista Marco Arana del Frente Amplio, el congresista Gino Costa del Partido Liberal. Alianza para el Progreso, por ejemplo, planteó abiertamente que ellos ya han empezado a implementar paridad y alternancia dentro de su propia estructura interna y que estarían apostando por apoyar paridad y alternancia. Luciana León del Partido Aprista y también los demás. Menos Humberto Morales. Bueno, pero Marco Arana ha planteado el tema a favor, entonces espero que el Frente Amplio, que tiene el voto a través del congresista Arana, vote también a favor de este punto. Y dentro del fujimorismo, dentro de Fuerza Popular, hay una voz como la de Alejandra Aramayo, que también ha salido abiertamente a decir que está de acuerdo con la paridad y con la alternancia y que espera que logremos avanzar a este puerto. Entonces, yo espero que este sea un momento para que el bicentenario arranque de manera diferente, ¿no? O sea, para que podamos, en nuestro aniversario de 200 años de República, las mujeres, que llevamos en realidad menos de 70 años formalmente como ciudadanas dentro de esta República, podamos lograr una cuota de representación que sea más equiparable con la realidad. Es decir, si somos la mitad del país, deberíamos tener por lo menos la posibilidad de ser la mitad de la representación política. Por lo menos la posibilidad, es lo mínimo que se exige. Exacto. ¿No? Lo que más me preocupa ahora si el debate será inmunidad, que no estoy muy segura si lograremos avanzar, porque ha llegado un proyecto del congresista Tubino, que entiendo Fuerza Popular está viéndolo como una alternativa, que supone crear una especie de comité encargado de ver el tema de inmunidad, con lo cual ahí por un lado hay una cosa que yo creo que es sana y positiva en el sentido de que ya se está reconociendo que no debería ser el Pleno del Congreso. Yo veo eso como un avance. Claro, sin embargo, el externo, al ser nombrado por el Congreso y ser una entidad que no tiene ningún tipo de autonomía constitucional, termina estando en debilidad frente al propio Parlamento. Entonces, ahora, ¿quién lo elige, termina de tener la fuerza necesaria para llevar adelante esto, ¿no? Claro, pero también se planteaba, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en algún momento. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso. O sea, hay varias... Sí, pero el Tribunal, a mí no me parecía malo el Tribunal, salvo por el hecho de que es la última instancia que ve amparo. Entonces, como tiene que ver al final, si es que eventualmente
a mí me hicieran una sanción, digamos, y yo quisiera ir a través de mis derechos constitucionales, decir que me los han violado, no puedo llegar al Tribunal Constitucional, que es quien tendría que mirar. Congresista Gladys, muchas gracias por su presencia. La vamos a ver en el canal del Congreso 550, creo, esta mañana y esta tarde, para hablar respectivamente sobre paridad de alternancia e inmunidad. Exactamente. Muy buenos días y gracias por su presencia. 9 en punto, titulares de la hora, y regresamos a Ampliación de Noticias.